se nos habla y se nos prometen cosas que finalmente no las cumplen. Son temporadas que de repente se asoman por acá los políticos de la estructura de los partidos en nuestro país y bueno, y con una serie de ofrecimientos, de promesas, buscan el voto para llegar al poder y luego se olvidan de las comunidades. Lejos de resolver los problemas sobre la tenencia de la tierra o sobre límites comunales, pues lo que van a hacer es también dividir a las comunidades, es también hacerlas enfrentar, porque la legislación pues no se adecua también a las condiciones sociales o políticas o formas propias de organización de la comunidad. Y bueno, creo que eso debe de combatirse, debe de acabarse. Hay que corregirlo ahí. Cesaría. Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar aquí y gracias a Javier Hernández Valencia, que es el representante en México de la Alta Comisionada de ONU para Derechos Humanos. Gracias, Javier, por estar aquí en este principio de año. Bienvenido. Buen 2014. Bien, gracias por estar aquí. Alberto, como sabemos, pues fue en ese momento sacerdote de la Arquidiócesis de México y una figura principal en el seguimiento, en el debate sobre el tema de la pederastia clerical, el tema y el caso Marcial Maciel, un conjunto de cosas que hoy colocan un nuevo capítulo, un capítulo trascendente, digo yo, sobre los derechos de los niños, sobre el papel del Vaticano en organismos internacionales como Naciones Unidas y un conjunto de situaciones de las cuales nos hablarán en este programa. Gracias por estar aquí. Alberto, digo yo, un nuevo capítulo, y vaya capítulo, ¿puedes describir de qué estamos hablando? Pues desde mi punto de vista, Carmen, diría que es un capítulo sin precedente histórico desde el punto de vista del significado que contiene, porque sabemos bien que la Santa Sede, promotora de la Convención Mundial de los Derechos del Niño, y luego firmante, signataria y después ratificadora de esa convención, pues se volvió pues una contraparte de la misma que tiene que entregar informes periódicos y que por ello mismo pues se compromete a cumplir con la convención al interior de su jurisdicción. El punto clave es que esta jurisdicción de la Santa Sede no solo tenía que ver con el territorio del Estado Vaticano, sino que tiene que ver con toda la organización llamada Iglesia Católica. Dentro de esta jurisdicción de la Iglesia Católica se han cometido miles de casos de abusos contra niñas y niños en materia de sexualidad. No se privilegió la protección de los mismos, no se previno, no se apartó a los abusadores, sino que se empleó toda una política permanente y sistemática de protección, de encubrimiento de los abusadores, lo cual ha llegado a ser un tema hoy, gran tema histórico, Carmen, de tener que comparecer ante el comité para rendir cuentas de esta tragedia histórica desde mi punto de vista gravísima, y que esta rendición de cuentas tiene que darle la vuelta a la página. Esta es la importancia de este capítulo, por lo cual yo me considero, ¿qué te puedo decir, Carmen? Desde el año 2000 que empezamos esto, que yo lo percibí, ha llegado un momento. Cuando lo mencioné por primera vez, me dijeron, estás loco, estás loco. Estás loco al plantear o imaginar que el Estado Vaticano tuviera que enviar una delegación, en este caso, a este Comité de Naciones Unidas para la Protección de Derechos del Niño. Javier Hernández Valencia, te pregunto sobre el alcance de lo que Alberto aquí califica como histórico.
Histórico es para Naciones Unidas, te lo pregunto como su representante en materia de derechos humanos, histórico es que el Vaticano acuda a este comité y qué alcance tiene y qué significado tiene, porque bueno, hay una gran duda eterna, qué es el Vaticano, qué es la Santa Sede, qué significa ser Estado frente a las Naciones Unidas como el Vaticano. ¿Qué significa para ustedes? Bueno, tal vez para aclarar algunas cosas, ¿no? La Convención de Derechos del Niño es el instrumento internacional de más amplia ratificación en el planeta. Solo 3 estados de los 193 que conforman las Naciones Unidas no lo han ratificado. Es en ese sentido la más poderosa herramienta de derecho internacional y en particular de derecho internacional de los derechos humanos. Segundo, esta convención está en vigor desde 1990, es decir, ya tenemos buenos casi cuarto de siglo, 23 años de vigor de esta convención, y el Vaticano ya había presentado su primer informe, luego de su propia ratificación en 1990, en 1995. Entonces es la segunda vez que el Vaticano, la Santa Sede, acude y presenta, según sus deberes, su informe ante el comité. El Comité de Derechos del Niño, que se crea en función de la entrada en vigor de la convención, está compuesto por 18 expertos independientes. De ellos 2 son de nuestra región, latinoamericanos, un brasilero y una ecuatoriana. Pero entonces lo histórico en este caso es la profundidad y contenido de los temas que por este segundo informe van a explorarse. Porque en el primer informe, el documento emergido de las recomendaciones de los expertos de esa época no toca de manera puntual en ninguno de los temas que Alberto adelantaba y que tuvo además como autora de un libro específico en México sobre los temas de violación de niños, conoces bien. En ese informe y en esas recomendaciones eso no aparecía, pero ni siquiera sugerido. En cambio ahora, los documentos antes de la entrada al examen del Vaticano, los documentos ya disponibles, porque el comité se reúne a partir del 15, la próxima semana. Entiendo que Alberto va a viajar para asistir como miembro de la sociedad civil a los espacios en los que se puede pues también compartir con miembros de sociedad civil, no solo en el núcleo de los miembros del comité. Pero es la primera vez que va a haber tanta información que esperamos los representantes de la Santa Sede puedan encaminar hacia un debate que no solo en el seno de la Iglesia Católica, sino obviamente en el seno más extendido de la comunidad internacional, se espera, se atiende, se mira con expectativa, porque tanto el Papa actual como el Papa anterior abrieron ellos mismos el debate público de algo que hasta hace algunos años había sido pues censurado y en algunas ocasiones inclusive hasta solapado, ¿no? Y eso es parte precisamente de la materia que tú dices. Lo histórico entonces es que estos 18 expertos van a recibir una delegación del Vaticano. ¿Y cómo se da el mecanismo de qué es? ¿Comparecencia, evaluación, examen? ¿Cuál es la palabra? Bien, estuvimos hace algunas semanas hablando también de la propia comparecencia de México ante el examen periódico universal. El examen de los órganos de los tratados responde a una dinámica diferente, porque en el examen periódico universal el país bajo examen, el Estado bajo examen, se abre a las intervenciones de todos los miembros de no solo la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, 47 miembros, sino por regla de procedimiento de cualquier otro miembro de la Asamblea General, es decir, de los 193 estados que quiera hablar. En el caso del comité es solo en el seno de los 18 expertos y por lo tanto es un, digamos, debate, por un lado más contenido, pero por otro lado más especializado, porque el mandato de los miembros del comité individualmente es de 4 años y eso da un gran espacio para que
la especialización, el seguimiento, la capacidad además de saber qué pasó con muchos otros países, esté como un depositario o un repositorio de experticia mucho más importante. Entonces nosotros creemos que obviamente el comité va a ser muy inquisitivo. De hecho, hay un documento oficial ya que se llama la lista de cuestiones preliminares, ¿no? Que fue emitido por el comité en respuesta al informe que formalmente ya el Vaticano ha presentado y que obra en registro. Y en esa lista de cuestiones preliminares, el comité no se anda con paños tibios. Déjame hacer una pausa. Sí. Y cuéntanos de los paños tibios que no son materia para los expertos que van a llevar a cabo este ejercicio próximamente. Después de la pausa, Javier Hernández, Alberto Pío, volvemos en esta conversación.